Bueno, ahí ya veo que estamos en vivo. Buenas noches, primero que nada. Les saludo, mi nombre es Rodrigo Aguilera Hunt, psicoanalista de Chile. Quiero comentarles que vamos a hacer una pausa de unos 30 segundos para ya hacer un saludo formal y comenzar con esta charla sobre populismo, política y psicoanálisis aplicado a la contingencia chilena. Así que voy a estar en silencio unos 30 segundos junto a ustedes, básicamente para permitir que amigas y amigos se vayan conectando a este vivo y entonces ya comenzar esta charla. Bien, ahí ya veo que hay algunas personas conectándose, así que tomemos el tiempo para esta transmisión. Primero que nada, quiero darle la gratitud como corresponde y de todo corazón al equipo de Yoica, equipo conformado por Alejandro Rodríguez, por Jesús Ramírez y por Arturo Rojeiro. Entiendo los tres mexicanos, personas que han sido tremendamente amables, yo supongo no solo conmigo, sino con todas les colegas de todas las partes de Latinoamérica que han estado transmitiendo. Y quiero agradecerle también a Nicole Barría Senjo por hacer el lazo entre mi persona y el equipo de Yoica. Eh, a su vez, agradecer a Yoica no solo por esta oportunidad, sino también por todas las charlas que se suben semanalmente a la plataforma de Yoica, puesto que para mí son instancias tremendamente valiosas por dos razones fundamentales. La primera es que me parece que hay muchos videos que no son solo anécdotas, son transmisiones tremendamente serias a nivel de lo que uno puede aprender y por lo tanto me parece que son un complemento importante a las lecturas que hacemos los psicoanalistas. Al trabajo de texto también es complementable con el trabajo de interlocución con colegas de distintas partes. Y segundo, es una manera de democratizar el saber y de hacer que el psicoanálisis también circule por vías extrainstitucionales, lo cual me parece un movimiento político en un sentido amplio tremendamente valioso. Así que va mis aplausos y mi gratitud nuevamente al equipo de Yoica por el trabajo cultural que hacen. Lo segundo es, me vuelvo a presentar, mi nombre es Rodrigo, yo soy psicoanalista chileno, formado en el Instituto Chileno de Psicoanálisis, ICHPA, y me convoca a trabajar esta temática por razones bien fundamentales. Una, si ustedes quieren, muy personal y muy afectiva, y es que yo soy un ciudadano chileno y por lo tanto la revuelta social, la revuelta popular, el estallido social de octubre y de allí en adelante es algo que me interpela en forma directa en tanto que ciudadano, en tanto que parte de mi pueblo. Y segundo, en parte, una parte más teórica, si ustedes quieren, y que tiene que ver con mi recorrido conceptual como psicoanalista. Desde siempre, desde el pregrado, desde inclusive mi tesis de magíster, que el problema de la inmixción entre el discurso social y el discurso psicoanalítico, la preocupación política en la concepción de sujeto psicoanalítico es algo que me ha interesado a sobremanera y que lo he intentado trabajar e investigar a lo largo de estos años. Desde allí también quiero agradecer a el grupo o la plataforma de investigación que hemos formado en ICHPA con grandes amigos y amigas que llamamos Cultura y Psicoanálisis, una plataforma de investigación en la que venimos trabajando hace ya bastantes años y que tengo no solo grandes colegas, sino grandes amigos allí también que nos vamos ayudando a pensar semana a semana. Lo mismo a algunos grupos de estudio, se me viene a la mente el grupo de estudio que hemos formado hace muy poco con Rodrigo Carmi, un gran filósofo chileno, y ese grupo de estudio se llama Subjetividad y Poder. ¿Mm? Por lo tanto, esas son mis grandes inscripciones por las cuales yo estoy trabajando en esto. Por supuesto que también he estado en múltiples experiencias escriturales respecto de las obras de Slavoj Žižek,
de Ernesto Laclau, que hoy día nos convoca, de Alain Badiou, de lo que podría llamarse el psicoanálisis implicado en el problema politológico. Hoy día nos convoca Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, ustedes saben, argentino, hace muchísimos años tuvo que migrar por condiciones relativamente forzadas, vamos a decirlo así, a Inglaterra, lugar donde desarrolló su vasta teoría, sin perjuicio de que siempre se mantuvo al tanto de las noticias de Sudamérica y de Argentina en particular. Ernesto Laclau estuvo en Chile algunas veces, así que también nos honró con su presencia y también pudo pensar algunos de los fenómenos politológicos chilenos, como por ejemplo el movimiento estudiantil entre el 2006 y el 2011-2012. Ernesto vino algunas veces a Chile y nos ayudó muchísimo a pensar esa contingencia. Desde allí, y sabiendo que tantos y tantas autoras sirven para pensar una revuelta popular desde la teoría psicoanalítica, elegí a Ernesto Laclau porque me parece que, con todas las fallas que seguramente iremos conversando a lo largo de este live, me parece que tiene una teoría lo suficientemente robusta y que nos da ciertos elementos estructurales para poder ir pensando desde la teoría de discurso un acontecimiento social. Entonces les voy a contar más o menos cómo se estructura mi charla del día de hoy. Dos cuestiones. Primero, en relación al tiempo, yo pretendo estar, bueno, nunca se sabe a priori, siempre se sabe a posteriori, pero pretendo, mi declaración de deseo sería no sobrepasar los 45 minutos, digamos, de charla, y una vez que haya concluido con esa charla, comenzar a recibir sus comentarios, ojalá preguntas, que pueden ser preguntas absolutamente teóricas o incluso testimoniales. Agradecería muchísimo si hay compañeras o compañeros en Chile o gente de fuera que tenga curiosidad por lo que ha ido ocurriendo en nuestro país y no sean necesariamente preguntas articuladas en un plano conceptual, también bienvenidas. Lo importante es compartir. Bueno, y lo otro es que un mapa conceptual para que ustedes también sepan cómo voy a abordar esto. Pretendo describir un poquito la teoría general de discurso de Ernesto Laclau para hablar de hegemonía, populismo. Después pasar a describir por qué yo entiendo que la revuelta de octubre puede ser pensada como un movimiento popular y de alguna manera mostrar cómo se haría el trabajo hegemónico de populismo en Chile. Tercero, hacer críticas desde distintos autores y autoras a la teoría de Laclau, mostrando sus deficiencias, sus falencias, sus contradicciones, sus puntos de limitación. Y por último, pasar a dialogar, que me parece siempre la parte más importante, la más vitalizadora. Bueno, quiero agradecerle también por último a todas las personas que me han ayudado a ir pensando estos problemas, incluso por Facebook. Estoy pensando en colegas como Roque Farrán, Emiliano Exposto, Agustín Palmieri, Alejandro del Carril, David Pavón Cuellar, que también es mexicano, y a todas las lecturas que uno va haciendo. Yo he trabajado básicamente el problema politológico desde el esquizoanálisis de Deleuze y Guattari, lo he trabajado desde el freudio-marxismo y desde la Escuela de Frankfurt, y lo he trabajado desde la izquierda lacaniana. Allí aparecen autores, entre otros, Laclau, Zizek, Badiou, Jorge Alemán, también argentino. Entonces, básicamente, este trabajo politológico va a partir de la teoría de discurso con enfoque lacaniano. Ese es el campo, digamos, conceptual que vamos a trabajar hoy día. Primero que nada, Ernesto Laclau tiene sus fundamentos teóricos en la herencia de Gramsci, Althusser, Lacan y Barthes. Esto significa que hay tres grandes principios que articulan, eh, si ustedes quieren, la epistemología de Ernesto Laclau. Primero, un principio filosófico postfundacional. Postfundacional quiere decir que la sociedad no tiene un fundamento sobre el cual ampararse. Esto tiene muchísimas consecuencias porque supone un paso del marxismo al postmarxismo. Ese paso está dado fundamentalmente por lo siguiente.
Si en la sociedad no hay un fundamento, significa que no hay un sujeto esencial que va a llevar a cabo un proyecto inscrito en las leyes de la historia, tal como plantearía el marxismo con el sujeto proletariado y la realización del hombre nuevo y el proyecto socialista. Como no existe un fundamento, una ley histórica, un sujeto trascendental y una metafísica o una teleología de la historia, entonces este fundamento ausente hay que construirlo. Esto da origen a un segundo post, que es el postestructuralismo de la lingüística, y allí aparecen, por supuesto, Lacan y Barthes, donde se desvanece, vamos a decirlo así, la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, eh, y el algoritmo susuriano lo descompone Lacan básicamente estableciendo la primacía del significante y que un significante no remite a un significado estable, sino que remite a otro significante y por lo tanto la significación, el sentido y el significado se dan en cadenas o en encadenamientos significantes. Y eso restablece las nociones de sujeto, restablece las nociones de síntoma, en fin. Eso en clínica psicoanalítica lacaniana, quienes trabajan en eso lo saben muy bien. Y tercero, una ontología insubstancial, es decir, un sujeto que en su centro estaría vacío, desprovisto de una sustancia. Les sugiero muchísimo en esto trabajar. Hace muy pocos días hubo acá en Yoica una charla de Agustín Palmieri, donde diferenció esta ontología más clásica, esta ontología biológica, esencialista o substancial, de dos ontologías que se acercan a la episteme que nosotros estamos trabajando, que es la ontología lingüística, básicamente es la ontología que trabajaría Ernesto Laclau, y la ontología matemática. Bueno, disculpen si para quienes no son psicoanalistas o no están advertidos de estos conceptos, voy muy rápido en esto, pero es básicamente dibujar un mapa de dónde se inscribe epistemológicamente Ernesto Laclau para pensar la politología como ciencia política. Dicho esto, les quiero contar cómo se articula, y acá comienza ya el contenido, la teoría de discurso, la teoría de la hegemonía y la teoría del populismo en Ernesto Laclau. Esto es tremendamente interesante y una vez dibujado esto, pasar a explicar por qué pienso que es un buen dispositivo epistemológico para pensar el caso chileno. Teoría de discurso implica que uno puede hacer análisis de los acontecimientos a la luz de los significantes desplegados en dichos acontecimientos y que incluso son los significantes los que crean los acontecimientos sociales. Desde allí, Ernesto Laclau, tomando la figura de Gramsci y la teoría de la hegemonía de Gramsci, va a decir que en la sociedad los significados, los sentidos, las significaciones posibles están en una permanente lucha. Quiere decir que distintos grupos sociales van a intentar hegemonizar sus verdades y volverlas sentido común. Entonces, hegemonizar algo implica que una parte intenta representar a la totalidad. Por ello es que hegemonía, ideología, fantasma van de la mano, porque de alguna manera un proyecto parcial intenta ser un proyecto total. Esta es una de las razones por las cuales Ernesto Laclau diría que los estados no solamente apelan a las fuerzas de represión para mantener un status quo que puede ser desigual, por ejemplo, sino que apelan precisamente al problema de la hegemonía, es decir, mediante los aparatos ideológicos del Estado, como diría Althusser, producir significaciones sociales que hagan de sentido común al status quo actual. Es decir, la hegemonía naturaliza, nos hace pensar que las cosas son como son, cuando en realidad son construcciones hegemónicas e ideológicamente imantadas. Bueno, 17 de octubre en Chile, supuestamente Chile vivía en el apogeo del neoliberalismo, una sociedad en progreso, el jaguar de Latinoamérica muchas veces se dijo,
Y el día 18 de octubre, post estallido social, resulta que acontece otra cosa. Se revela otra cuestión. La hegemonía, este discurso totalizante, se ve fracturado. Sufre una ruptura, una dislocación, diría Ernesto Laclau. Bueno, cuando se produce una fisura de esa envergadura, ocurre lo siguiente. Ernesto Laclau planteará que el análisis básico, la mónada de análisis discursivo son las demandas populares. Entonces, una demanda, si es absorbida por el sistema, por el Estado, por el gobierno, esa demanda se ve satisfecha y entonces el sistema no se ve interpelado, se mantiene el status quo. Pero si esa demanda se ve frustrada, es decir, la institucionalidad no logra absorber o resolver una demanda, esa demanda queda como insatisfecha. Ese fenómeno es la mónada mínima de la formación populista hegemónica. Si una demanda encuentra un conjunto de otras demandas que también son insatisfechas, comienzan a articularse en lo que Ernesto Laclau llama cadenas equivalenciales. Quiere decir que demandas que son heterogéneas se empiezan a homogenizar o aparece la equivalencia, no porque sean demandas iguales, hay una diferencia de demandas, hay demandas múltiples en lo social, hay una heterogeneidad. No obstante, son equivalentes en el sentido de que no son absorbidas por la institucionalidad. De manera que cuando se producen cadenas equivalenciales, se instala una fractura de la sociedad en a lo menos dos partes. Aparecería un pueblo construido con demandas hechas cadenas equivalenciales y por el otro lado del antagonismo social instalado discursivamente aparece un bloque de poder, el status quo, el gobierno, el capitalismo, en fin, hay encarnaduras más o menos abstractas de el otro lado. Entonces, el momento populista es la instalación vía cadenas equivalenciales de un antagonismo social que sitúa de un lado al pueblo y del otro lado al bloque de poder o al status quo de la hegemonía imperante en ese momento. Pues bien, en ese minuto, lo que el pueblo va a articular discursivamente, y aquí aparece de nuevo la teoría de discurso, son tres cosas. Las cadenas equivalenciales están hechas de significantes. Y para Ernesto Laclau hay tres grandes conceptos en la teoría del significante aplicado a su teoría del populismo. El significante vacío, el significante flotante y los puntos nodales o puntos de capitón, como llamaría Lacan precisamente, que tiene que ver con la cuestión del significante amo. Bueno, los significantes vacíos, ¿qué significa? Un significante vacío no es vacío porque no tenga nada en su interior. Bueno, todo significante es vacío en la medida que la primacía del significante es lo que señala, ¿sí? en el postestructuralismo. Pero el significante vacío llevado a la teoría politológica es un significante lo suficientemente inespecífico como para albergar dentro de sí demandas heterogéneas y así unificar al pueblo en una sola demanda, en un solo significante. Entonces, un significante vacío no es que no esté cargado de significado, sino muy por el contrario, es susceptible como potencia de ser cargado de múltiples significados heterogéneos, pero que al mismo tiempo produzcan equivalencia frente al bloque de poder. Entonces, esto es precisamente lo que comenzó a ocurrir en Chile. Voy a ir mezclando un poco la contingencia chilena con la teoría. Cuando aparece un no más AFP, cuando aparece una insatisfacción del mundo estudiantil, cuando aparece insatisfacción respecto de las inequidades en la distribución de la riqueza y los abusos y maltratos laborales, cuando aparece el feminismo y las teorías queer revelando la violencia endémica del sistema patriarcal heteronormado, cuando aparece el problema de una constitución fallida, cuando aparece problemas respecto de la crisis ecológica,
Cuando aparecen una serie de n+1 problemas y que son insatisfechos, estos problemas que parecen ser heterogéneos y distintos comienzan a articularse en cadenas equivalenciales y esas cadenas equivalenciales producen, vamos a decirlo así, en forma contingente un pueblo. Desde allí, el pueblo, a diferencia del marxismo, no es un dato material en un sentido ontológico, sino que es un dato material en un sentido significante, puesto que el pueblo se construye mediante un trabajo con la hegemonía. Por lo tanto, podríamos decir que el pueblo existe o se crea desde el 18 de octubre, a pesar de antes existir las mismas explotaciones, las mismas personas, pero como fenómeno discursivo se crea en forma contingente. Bueno, quiero de alguna manera leer para ustedes. Ya pasaré a explicar qué son los significantes flotantes y el punto de capitón, pero lo quiero hacer más bien con ejemplos. Pongamos una pequeña pausa en la cuestión puramente teórica formal y vamos viendo, tengo acá unos apuntes de alguna manera, de algunas significantes que se instalaron durante los meses de octubre en adelante en la revuelta popular chilena. Hasta que la dignidad sea costumbre. El Estado opresor es un macho violador, una famosa canción del colectivo Las Tesis. No son 30 pesos, son 30 años. Recuerden que la revuelta comienza supuestamente por un alza de 30 pesos en el sistema público de transporte. Pero inmediatamente se politiza ese hecho y se dice, no son 30 pesos lo que producen esto, son 30 años de inequidad. O sea, retroactivamente se instala la idea de un pueblo insatisfecho durante 30 años con sus demandas populares. Nunca más sin nosotras, o nunca más sin nosotres, incluso, de los movimientos feministas. No más abusos, no más AFP, etc. No más lucro. No les tenemos miedo. Igualdad, justicia, el pueblo ayuda al pueblo. Chile, cuna y tumba del capitalismo. Y mi favorito, que lo vi en algún momento en una pancarta de las tantas marchas en las que tuve además el honor de formar parte de ellas, en una pancarta aparecía algo que me parece notable para la teoría de discurso de Laclau, que es, son tantas hueás que no supe qué poner. Es decir, son tantas demandas insatisfechas que no encontré un significante vacío que las aglutine a todas. De manera que es precisamente develar la estructura formal de las formaciones hegemónicas populistas. Con esto son tantas, en Chile huevada significa cosas, asuntos, materias. Son tantos sujetos, diríamos con Lacan, que en realidad no supe qué escribir acá. Bueno, mi tesis fundamental para la articulación populista en este caso es que el significante vacío que logró instalarse como punto de capitón, como punto nodal, fue el Chile despertó. El Chile despertó fue lo suficientemente englobador de cada una de estas demandas, de cada uno de estos sujetos políticos, de cada uno de estos eslogans, de cada una de estas demandas populares. En el Chile despertó caben muchos malestares, caben muchos sueños, caben muchas demandas. Esa potencia vacía del significante Chile despertó unificó a un campo popular y creó un pueblo en torno al imaginario del despertar de este sueño traumático de 30 años dormidos. Por lo tanto, allí el Chile despertó, articula toda una cadena de discursos, por eso es que hace de punto nodal, hace nudo de una serie de otros significantes y produce un discurso que uno puede comenzar a analizar en su interior respecto de cómo juegan unos significantes respecto de otros y unas identidades populares respecto de otras. Bueno, entonces está instalada la dicotomía social o el antagonismo social que para Laclau es estructural. Por un lado estaría el pueblo, con su Chile despertó, y por otro lado estaría el bloque de poder y algunos semblantes de ese poder, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera. Por algo, y perdonen que lo diga literalmente, muchos de estos significantes también eran simplemente muere Piñera o Piñera culiao. Es decir, se instala de alguna manera
del otro lado del antagonismo, un enemigo. Ya veremos que Ernesto Laclau, en todo caso, diferencia enemigo de adversario y por lo tanto hay momentos populistas que pueden instalar más la lógica de guerra y deslegitimación de la otra parte y hay otros momentos del populismo u otras formas de populismo, si ustedes quieren, más agonistas, que instalarían al otro del antagonismo como un adversario legítimo, moralmente legítimo, no obstante encarnador de un proyecto hegemónico diferente. Pero bueno, ya hablaremos de ese detalle. Por supuesto, como no les veo las caras y todavía desconozco cuáles van a ser los comentarios, no estoy 100% seguro de poder haber dado cuenta de cómo es que estas demandas insatisfechas puntuales se articularon para llegar a ser, a través de los significantes vacíos, una cadena equivalencial que instala un antagonismo social. Espero haberlo logrado, aunque sea parcialmente. Siempre se logra parcialmente las cosas en psicoanálisis. Bueno, dicho esto, pasemos entonces a conversar un poco eh, de las críticas a la teoría de Ernesto Laclau, pero desde el mismo mundo politológico psicoanalítico. La primera gran crítica que se puede formular a Ernesto Laclau viene precisamente de, yo lo englobo acá, por supuesto pueden haber muchos otros autores que también lo hagan, pero de Alemán, de Jorge Alemán y de Paniza. Ellos plantean que las demandas populares, no necesariamente por ser demandas insatisfechas, encarnan un proyecto emancipatorio. Es decir, el populismo, al no tener un carácter normativo de las demandas, al ser simplemente demandas insatisfechas, pueden tener cualquier color político. O sea, populismo sería acá simplemente una manera de entender cómo se construyen desde las bases populares hacia la institucionalidad ciertas demandas. Pero el color de esas demandas o la potencia emancipatoria de esas demandas no estaría dada o explicada por la teoría del discurso en sí. Por lo tanto, lo que dicen Jorge Alemán y lo que dice Paniza es que necesariamente para considerar popular o populista esta construcción política, tienen que estar tematizadas en forma explícita cuestiones en torno a la justicia social y la emancipación. Es decir, se genera una controversia respecto de la posibilidad de decir, por ejemplo, que existan populismos de derecha. ¿Mm? Si uno sigue, por lo tanto, a Alemania, a Paniza, no habrían populismos de derecha porque si uno agrega a las demandas este carácter normativo emancipatorio, no toda demanda popular es una demanda populista en un sentido emancipatorio. Un segundo autor, o tercero en este caso, pero un segundo núcleo temático que me gustaría problematizar con ustedes, es el que plantea Avoy Carles. Avoy Carles plantea que Ernesto Laclau explica muy bien el momento de la ruptura que instala las cadenas equivalenciales, pero lo que dice Avoy Carles es que la teoría de discurso de Laclau no explica muy bien qué ocurre después del momento de articulación del pueblo, de las demandas insatisfechas. ¿Qué ocurre después de la revuelta popular? ¿Qué ocurre después de la calle? Una vez que supongan ustedes se hegemoniza ese discurso y se accede a las instituciones. Por ejemplo, se hace gobierno, se instituyen leyes. ¿Es posible seguir pensando la relación entre el movimiento de fractura popular y el movimiento institucional? Para Avoy Carles es todo un tema a trabajar. Ahí les recomiendo algunos libros de Avoy Carles y algunas tesis porque realmente logra articular este problema entre el movimiento popular de la ruptura y el momento de la institucionalización de esa ruptura. Esto no es menor para la contingencia chilena, puesto que en Chile el 25 de octubre nosotros vamos a un plebiscito por cambiar la constitución. Por lo tanto, el momento de la institucionalidad, de instituir esta ruptura popular, es algo que está allí sobre la mesa. Lo segundo que plantea Boy Carles, y que va un poco de la mano con lo que plantea Jorge Alemán, que es para poder diferenciar al populismo genérico del populismo de derecha, lo que plantea Boy Carles es que la parte a la que llamaremos la plebs, o sea, el pueblo es la plebs, las demandas insatisfechas son del pueblo. Pero si el pueblo intenta hegemonizar sus demandas,
se va a intentar transformar en populus, que es la totalidad de la comunidad. Si la plebs llegara al poder, supongan ustedes bajo el imaginario de la dictadura del proletariado o de cualquier forma de totalización, advendría en fascismo. En un fascismo de cualquier color político, pero fascismo, porque la parte intentaría representar al todo excluyendo a todas las otras diferencias. Lo que Aboicar les diría entonces es que para mantener un proyecto democrático populista, la tensión entre la parte y el todo, entre la plebs y el populus, tiene que estar siendo permanentemente redefinida. Porque si se estanca, si adquiere un significado fijo, entonces el proyecto deja de ser populista propiamente tal y pasa a ser un proyecto fascista. Ustedes saben que los momentos de crisis política, de fractura, son caldo de cultivo tanto para los proyectos emancipatorios como para las formas más conservadoras de neofascismos. Y esto en Chile lo hemos visto. Los discursos neoconservadores, neonacionalistas, de derechas más extremas, crecen en la misma medida que se forman las revueltas populares. Por lo tanto, hay ahí una lucha por la hegemonía tremendamente potente que tendrá que ser establecida en términos políticos y no solo en términos de violencia directa. Bueno, un tercer autor, tremendo autor, que dialoga con Ernesto Laclau es sin duda Slavoj Žižek, el filósofo esloveno. Y lo que va a plantear Žižek es que las demandas sociales ya están alienadas en dispositivos de subjetivación y poder. Y por lo tanto, las demandas, aunque sean masivas, de todas maneras pueden no ser emancipatorias. Eh, Producto de que efectivamente las demandas que el pueblo levanta ya pueden estar desde lo inconsciente tramadas por el poder. Entonces, no necesariamente una demanda, por popular que sea y masiva, supone nuevamente un proyecto emancipatorio. Otra cuestión que para Zizek es fundamental acá, a diferencia de Ernesto Laclau, es que Zizek no aborda el momento de la dislocación o de la ruptura producida por la revuelta popular, tanto desde la articulación discursiva de cadenas equivalenciales, sino que lo trabaja muchísimo más desde la categoría de acto radical planteado por Lacan y también desarrollado por Alain Badiou en el concepto de acontecimiento. O sea, para quienes conocen algo de tópica lacaniana, el problema de lo real, no solo el problema de lo simbólico. Eh, Más adelante me gustaría profundizar en esto, así que lo dejo por ahora planteado. También obviamente Zizek va a traer con esto el problema de la pulsión, el goce, a la teoría de Ernesto Laclau, y Ernesto Laclau, como discute a lo largo de muchísimos años con Zizek, va incorporando estas críticas, lo mismo que Zizek incorpora críticas de Laclau, tienen un diálogo bastante fértil, diría yo, en ese sentido. Hay otro autor que critica bastante a Laclau, a pesar de que comparte con él el sueño de un proyecto emancipatorio, que es Villacañas. Villacañas, a través del republicanismo, lo que le critica a Ernesto Laclau, es que las condiciones de posibilidad para la articulación populista son que haya una institucionalidad neoliberal o una institucionalidad liberal. Solamente la institucionalidad liberal, que es opresora y que no responde a las demandas populares, es caldo de cultivo para la articulación de un pueblo, que como ya saben necesita de un antagonismo para existir. Entonces, lo que plantearía paradójicamente Villacañas es que los proyectos populistas necesitan que hayan instituciones que no satisfacen las demandas populares para seguir existiendo en su retórica. Si existieran instituciones lo suficientemente robustas como para absorber las demandas populares, entonces no se generaría la identidad popular. De allí la crítica que plantea entonces, incluso de facto, Villacañas a Laclau, sería que cuando el movimiento popular logra instituirse en el poder y, por ejemplo, hacer gobierno, gobernarían como si siguieran siendo oposición y no tocarían las instituciones, porque es el único modo en que seguirían siendo tildados de subversivos, a pesar de que no están haciendo nada. Si el proyecto
se vuelca a lo institucional y a cambiar las instituciones, corre el riesgo, ese líder populista, por ejemplo, de ser tildado de traicionar al pueblo. Por lo tanto, el momento de la institucionalización siempre levanta la sospecha de la traición, que es el problema que Ernesto Laclau trae con el asunto de los representantes. El representante siempre es fallido y la institución siempre es traidora. No obstante, Laclau defiende que en los estados-nación se necesitan representantes y se necesitan instituciones, por razones múltiples. Bueno, esta crítica de Villacañas al populismo, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en realidad la saben responder bastante bien, porque el concepto de democracia radical, agonística que desarrollan, incorpora precisamente la dimensión institucional. Es decir, que el mundo no estaría fragmentado al modo smithiano entre enemigos ilegítimos, como sí lo hace Piñera con el pueblo. Pues Piñera, ¿qué es lo que dice? Tenemos un enemigo interno, por lo tanto instala una lucha no política, sino una lucha moral y desde allí militar, versus la democracia agonística que implica un proyecto que le dé a la pluralidad de demandas y a las instituciones una permanente dinámica y una permanente crisis que hagan que precisamente sean participativas y sean radicales. Es decir, que hayan instituciones que no estén fracturadas del todo con el campo popular. ¿Qué es lo que ocurre en las democracias liberales y en las democracias representativas actuales? Que tenemos una imposibilidad, una llancia gigante entre el campo popular y el campo institucional. De hecho, la institución como tal es puesta del lado de los poderosos, los políticos, por ejemplo, ¿no? Ese es todo un tema respecto de la Constitución. Por algo en Chile hay personas que, a pesar de ser un gran avance para la historia republicana chilena, esta contingencia de la nueva Constitución, el modo en que ésta se generó entre cuatro paredes, vamos a decirlo así, en el Congreso Nacional, fue tildado como una darle la espalda al pueblo. Por lo tanto, hay toda una problemática allí planteada a las democracias. Bueno, otro autor, sociólogo, Bruno Latour, me parece que la crítica que hace a Ernesto Laclau es que lo que él dice, vivimos en un mundo de grandes crisis y desafíos migratorios, desafíos ecológicos, desafíos económicos de gran complejidad. Y lo que dice Bruno Latour, que la salida populista sería una salida fallida, facilista, rápida frente a problemas complejos. Me parece que esa crítica de Latour, a pesar de que tiene elementos que a mí me resultan tremendamente respetables de su obra, me parece que no leyó simplemente a Laclau, porque la teoría de Ernesto Laclau no es una salida facilista bajo el modelo de Freud de psicología de las masas alienadas a un líder, y ese líder sería el significante vacío. No, es un modo de construcción política que va desde las bases hacia la institución y no al revés. Por lo tanto, es una estrategia. Por algo, en 1985 el texto se llama Estrategia y Hegemonía Socialista. Bueno, otra crítica, o más bien complemento, lo encarnan Retamoso y Fair, que dicen que la retórica populista, la teoría del significante y del discurso, no debe olvidar otro materialismo, que es el materialismo económico y el materialismo legal, y que por lo tanto una revuelta popular no solo requiere articulación de cadenas equivalenciales, sino también modificar lo institucional y actuar sobre las leyes que regulan la economía, por ejemplo. Y allí avanzan bastante en intentar articular el postmarxismo con el marxismo clásico. Por último, me parece importante mencionar, porque aquí hay una diferencia epistémica un poco distinta a la izquierda lacaniana, las críticas que pueden venir del esquizoanálisis. Agamben, Espósito, Deleuze, Guattari, por supuesto, que dirían que el fundamento de lo social no tiene que ver con este núcleo vacío o con la alienación metonímica del deseo, sino que esto es sustituido por la potencia imaginativa, por la potencia de la proliferación de la ensoñación de un pueblo. Por lo tanto, se sustituye la llancia por la potencia. Hay un tema ahí que es gigante, por supuesto,
Eh, y lo que yo más rescato de esta crítica es que las demandas insatisfechas no explican el factor creativo de la articulación discursiva. Es decir, que hay una potencia imaginativa popular que no se explica solamente porque hay demandas que la institucionalidad no satisface. Hay una neocreación, vamos a decirlo así, en los movimientos populares y esa creación es una creación vitalista, ni siquiera estructuralista, sino vitalista, que surge, digámoslo así, de los imaginarios instituyentes radicales de un pueblo. Incluso ahí el sentido del humor, etcétera, que por supuesto se explica desde la teoría del significante, nacería de esta potencia imaginativa de los pueblos, que no estaría alienada al juego del capital y que no estaría regulada por la hegemonía instituida. Desde allí, lo que podríamos plantear con Rancière, por ejemplo, o con el mismo Expósito, es salir del problema de la necropolítica o de la biopolítica Foucaultiana, como los pueblos eh, acotados en su imaginario por la biopolítica del poder, y pasar a una biopolítica generativa, a una biopolítica afirmativa, que supone la potencia de la vida, la potencia de lo imaginativo en las revueltas populares. Y por lo tanto aquí hay otra lectura, si ustedes quieren, politológica posible para las articulaciones populares. Bueno, ¿cómo es que se pasa, por ejemplo, del momento simplemente de la crítica al status quo a un momento imaginativo creativo? Yo diría que es pasar del Piñera culiao o del no más abusos a un imaginario instituyente. Nosotros tenemos en este momento una gran contingencia, si bien es cierto, anudada, acuñada en el Congreso Nacional, fue generada por la revuelta popular. Sin revuelta popular no hay esta contingencia de plebiscito y cambio constitucional. Y allí no nos tenemos que perder. Esto no es un acto que gestaron en su realización los políticos, digamos, de izquierda instituida en el Parlamento, sino que las contingencias sociales forzaron la agenda para que en la institución no quedara otra que hacer una respuesta frente a esto. El caso de Gabriel Boric, para quienes no saben, es parte de lo que se conoce como el núcleo de convergencia social, que es un partido, si ustedes quieren, de izquierda, institucionalizado, es decir, que tiene representantes en el Parlamento. Ya la palabra políticos o institucionalizada para la revuelta popular está en ese punto de sospecha respecto de si estarían en el status quo de lo instituido. Por lo tanto, podemos conversarlo. Para muchos, Gabriel Boric, lo tomo como ejemplo paradigmático, no se trata de algo personalista, ¿no? Aquí hay muchas personas implicadas. Pero el caso de Boric está, por un lado, quienes leen el gesto de firmar este acuerdo, que nefastamente se llamó Acuerdo por la Paz y Cambio Constitucional, al momento de él firmar eso, para algunos es un traidor del pueblo, y para otros, y ya veremos con el tiempo, porque uno no es contemporáneo al sentido de lo que vive, ya veremos a posteriori si aquello que se produjo en esa firma no fue acaso una de las grandes conquistas de la revuelta popular. Ya lo veremos, ¿no? Lo importante va a pasar ahora con el plebiscito y la escritura, probablemente tal, de la Constitución. Por supuesto que acá aparecen como algunos ejemplos bien notables de teoría de discurso. Por ejemplo, en medio de una revuelta popular que tenía a militares y a policías reprimiendo en forma brutal, con los traumas oculares, con abusos sexuales, con represión injustificada, con presos políticos, todo esto con miramientos de observadores nacionales e internacionales de derechos humanos, constatando que había una violación sistemática y directa del pueblo de Chile por la violencia del Estado, firman un acuerdo que le llaman acuerdo de paz. Por lo tanto, llamarle acuerdo de paz, el significante paz ahí es de una violencia significante escandalosa. Porque justamente desmiente que al mismo tiempo y al día siguiente y el día anterior había violencia estatal y no violencia del pueblo. Bueno, ahí es todo un tema hablar de violencia, agresividad, odio, son temas en psicoanálisis tremendamente complejos. Lo mismo que llamar convención constituyente y no asamblea constituyente, que es el significante
que el ideario del pueblo genera también es una suerte de batalla por la hegemonía. Es como de, les vamos a dar un poco, pero de alguna manera el poder lo seguimos teniendo nosotros en la política formal. Eh, Ahora, más allá de la cuestión constitucional, del problema constitucional, la revuelta popular de octubre y todo lo que ha ocurrido de allí en adelante ha producido no solamente la contingencia del cambio de la Constitución como gran éxito, sino muchísimas otras cosas que tienen que ver con capital cultural, con capital simbólico, en el digno sentido de la palabra capital. Asambleísmo, eh, articulación barrial, territorial, popular, charlas, coloquios, cabildos, consultas internas, solidaridad, conocimiento de los vecinos, ocupación de los espacios públicos, reverdecimiento del ideario social, en fin, produjo un movimiento cultural en Chile que realmente sacó a mucha gente de la depresión para reinstalar la esperanza. Y esa vertiente cultural que no es reductible a lo institucional es una cuestión tan importante como el cambio de la Constitución. Porque precisamente si lo trabajamos psicoanalíticamente, tiene que ver con cómo el otro, gran otro psicoanalítico, ¿no? El gran otro lacaniano del neoliberalismo, desde lo cultural, desde el lazo social mismo, se está destituyendo. ¿Mm? Vía, si lo ponemos en términos de Zizek, vía lo real de un acto. Que hay una nueva definición de lo posible y lo imposible en Chile. Bueno, si me permiten 5 minutos y cierro mi charla para dar paso a vuestros comentarios y preguntas. Me gustaría trabajar dos problemas teóricos con el caso mapuche, el pueblo mapuche. Ustedes ya sabían, dijimos, Chile despertó es un significante vacío que representa a la totalidad del pueblo, que articula al pueblo, que crea al pueblo. Ese significante vacío empieza a flotar en la sociedad, y aquí traigo el concepto que les debía de significante flotante, y cada sector político intenta llevar a su orden discursivo este significante que está flotante en la sociedad. Hace muy pocos días, después de una escena terrible de represión al pueblo mapuche, aparecen grupos de derecha en la Araucanía. Sería extenso hablar de la Araucanía no existe para los mapuches porque no existen los araucanos, existen los mapuches. Se llama Araucanía porque nuestra historia es eurocéntrica, es colonialista, por lo tanto es la zona de Arauco. Pero bueno, para que ustedes reconozcan la zona, la novena región, al sur de Chile, donde habita el pueblo mapuche, que bueno, ustedes saben también que en Argentina también está el pueblo mapuche, aparecían al día siguiente de la represión ciudadanos saltando y diciendo el que nos salta es mapuche. Y una política de derecha dice la siguiente frase: la Araucanía despertó. Es decir, el despertó es llevado al campo semántico de la derecha para decir no más terrorismo mapuche. O sea, el significante vacío que había construido la revuelta para unificarse como un pueblo empieza a ser debatido por la ultraderecha en su propio despertar. Por lo tanto, ese significante empieza a ser debatido nuevamente en la lucha por la hegemonía. Por supuesto que esa lucha el pueblo de Chile no se va a perder y está claro, está clarísimo que el despertar de Chile es el despertar frente al abuso institucional y no el despertar del neofascismo racista de la novena región. Pero lo quería mostrar a propósito de cómo un significante vacío comienza a flotar en la sociedad y cada grupo intenta, digamos, llevarlo a su campo semántico. Y otra cosa que se puede pensar desde la situación del pueblo mapuche, que ustedes saben que Chile además es un estado unitario, no plurinacional, por lo tanto no tienen reconocimiento, no son un pueblo dentro del pueblo, son básicamente clase baja, clase popular, sin nombre, sin historia, y además con muchos estigmas fortalecidos por los aparatos ideológicos del Estado, terroristas, mapuches, flojos, alcohólicos, en fin, y todo ese conjunto de categorías fascistas.
Para hablar de los antagonismos sociales y del problema de lo real, me parece a mí tremendamente interesante pensar si el pueblo mapuche es un real imposible, un real impensable dentro de la sociedad, o es un grupo supeditado o subalterno en la lucha por la hegemonía. Si aparecen preguntas respecto del tema mapuche, me extenderé en esto porque tiene que ver con las diferencias entre lucha por la hegemonía, antagonismo social y real, que es el debate entre Zizek y Laclau. Eh, Pregunta final, y se las dejo a ustedes planteadas. Esta es mi pregunta, ya vendrán las de ustedes. Se las leo porque me parece que está bien formalizada. Si la inquietud estructural, perdón, la inquietud es mía. Si la inequidad estructural del modelo socioeconómico chileno es relativamente una constante durante décadas, recuerden, son 30 años o quizás más, de seguro más. Pero eso no es un invariante, no es que el día 18 de octubre eh, apareció una desigualdad que no existía, esa desigualdad es estructural. Entonces la pregunta es no por qué surge ese día la revuelta popular, sino por qué no surgió antes el estallido social. Y quiero dibujar unas 3 o 4 respuestas posibles para esta pregunta. La primera vendría del lado de Zizek y Badiou. Dirían un acontecimiento, un acto radical, que es una vertiente politológica con la que se puede pensar una revuelta popular como un acontecimiento que modifica los límites de lo posible y lo imposible, es sin agente planificado, es decir, el acontecimiento no es creado por un sujeto, sino que el acontecimiento crea al sujeto y mata al sujeto anterior a la revuelta. Es decir, que entre el 17 de octubre y el 18 de octubre en Chile se produce un acontecimiento tal que no existe el sujeto que estaba antes y se crea un sujeto nuevo. Pero eso no es predecible. Es decir, tú puedes decir a posteriori, es que había mucha desigualdad, es que había muchas cosas, pero hubo muchas alzas de metro, hubo muchos, digamos, abusos previos que no produjeron este acontecimiento. Por lo tanto, el acontecimiento tiene algo de lo real imposible, de lo que no es planificable ni calculable por ningún agente social. Es decir, el acontecimiento crea al sujeto. Y por lo tanto, esa sería una forma de traer la teoría lacaniana radical del eso piensa. Es decir, no hay agentes pensando una revuelta, planificándola, sino que eso estaba en lo inconsciente y lo inconsciente creó a los agentes de posibilidad de dicho acontecimiento. Otra, que sería la respuesta posible desde la teoría de Ernesto Laclau y de la teoría de discurso, es que había malestares sociales, pero esos malestares sociales no estaban articulados discursivamente, o sea, estaban atomizados en distintas demandas. De repente salían los estudiantes, de repente salían las feministas, de repente salían los trabajadores y la CUT, pero no se habían aglutinado todos haciendo sus cadenas equivalenciales, ensoñando un mundo diferente juntos, juntas y juntes, y por lo tanto esa deficiencia en la articulación. Ese narcisismo de las pequeñas diferencias, de quién es más o menos de izquierda, hacía que estuvieran disociados entre sí esos movimientos, por lo tanto no tenían suficiente potencia para producir el quiebre con la institucionalidad, el momento de la ruptura, de la dislocación. Esa articulación discursiva se produjo, se sigue produciendo y por lo tanto eso explicaría que se produzca en este momento y no antes. ¿Mm? Eso es una teoría propiamente discursiva de explicar un fenómeno social. La otra explicación posible es que tiene que ver con la tradición de poder pensar lo inconsciente y el poder. Es decir, que incluso quienes cuestionamos el capitalismo, escribimos en contra del capitalismo, también estamos alienados al capital mediante el goce cínico. Es decir, que de alguna manera nuestro inconsciente está tramado por las lógicas del capital en las cuales gozamos, nos constituimos y por lo tanto no tenemos suficiente potencia imaginativa para destituirnos de ese lugar. Seguimos creyendo en el otro, en la existencia del otro neoliberal y gozamos allí. Y esa es una de las formas de explicar la inercia
de sistemas que son explotadores, pero que no obstante el explotado goza en el lugar de lo inconsciente. Y por último, una tesis que precisamente la trabaja Rodrigo Carmi, este filósofo que les mencioné al principio de mi charla, que tiene que ver con la instalación de una fantasmagoría, un tabú en Chile, de que si se generaba una revuelta popular lo suficientemente potente, se despertaría el fantasma de la unidad popular y la época de Allende y la dictadura de Pinochet del año 73. Por lo tanto, las revueltas populares habrían tenido algo así como el miedo a que si se articulaban vendría la represión militar o la otra cara de la misma moneda, la policía, diría Rancière, sería que los empresarios se iban a llevar todos los capitales hacia afuera. Y por lo tanto el fantasma de la pobreza advendría. Eh, bueno, esta fábula transitológica, de alguna manera trabajada por Carmi, es precisamente el concepto de pospolítica que trabaja Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, diciendo que las instituciones pasaron a ser eh, administración del consenso técnico de un duopolio de poder y dejaron de ser democracias en un sentido radical participativo. O sea, un cambio populista supone no solamente el despertar de un pueblo, también supone reinventar las instituciones en un sentido radical. Y por lo tanto, las instituciones que se inventen, que se lleguen a crear de aquí en más, tienen que ser necesariamente instituciones más dinámicas, diferentes y en diálogo permanente con el campo popular, que va a ser obviamente más dinámico. En el medio de la revuelta popular, y con esto sí cierro, eh, Piñera dijo, estamos ante un enemigo poderoso, implacable, y desde allí utiliza toda la fuerza de la violencia del Estado para reprimir. Pero no ha sido suficiente, compañeras y compañeros. Por otro lado, el ministro Mañalich, ex ministro de Salud, respecto del coronavirus, decía, posiblemente en Chile el coronavirus mute y se transforme y se comporte como una buena persona. Si ustedes juntan estos dos significantes, el pueblo es una amenaza viral destructiva y el coronavirus es una buena persona, entonces ven una inversión perversa desde el discurso del poder. Bueno, muchísimas gracias hasta acá. Voy a pasar ahora a darles la palabra a ustedes. Yo voy a estar recibiendo de Arturo, gracias Arturo por recibir y hacerme llegar los comentarios y preguntas. Y en lo que nos quede de tiempo, poder conversar un poco, que es la idea. Así que paso a leer. Voy a ver, según cuántas preguntas lleguen, cómo ir respondiendo en la medida de mis posibilidades. Bueno, van apareciendo saludos. A ver, Agustín Palmieri dice, felicitaciones por tu exposición, querido Rodrigo, muchas gracias. Agustín, te mando mis saludos de vuelta y mi gratitud. Sé que la importancia de lógicas y conceptos de un campo de práctica a otro no siempre resulta feliz. Sin embargo, como analistas, dirías que el 17 de octubre, el día previo al estallido, tras 30 años de opresión, de acuerdo con eso, marcó, en tanto segunda escena, la irrupción de un nuevo sujeto político. Hasta allí estoy de acuerdo con tu pregunta, con tu presupuesto, Agustín. Se crea un nuevo sujeto político. Yo tengo la esperanza de que sí, pero no llego a leerlo de ese modo, pues a mi criterio pienso que el populismo explana y normaliza demasiado rápido los movimientos emergentes de sesgo emancipatorio. Viva Allende, viva el pueblo de Chile. Muchísimas gracias. Sí, a ver, a mí me parece que de pronto puede ser que el ideario populista rápidamente intente cristalizar las demandas populares y hacerlas dialogar con lo nuevo instituido, vamos a decirlo así en términos de Castoriadis. O sea, que este instituyente, que es una suerte de rizomática creativa, en un sentido de Deleuze, podría de alguna manera caer con estas lógicas equivalenciales en una suerte de formalismo que empobrece la ensoñación popular
y que no permite realmente la emergencia de un nuevo sujeto, de un nuevo asunto, de una nueva imaginación popular que no solamente genere un nuevo orden, porque esa sería un poco la crítica también, ¿no? Se genera un desorden porque el orden anterior no sirve para generar un orden nuevo que va a pasar a ser un nuevo instituido hasta que las demandas estén insatisfechas y se genere una nueva ruptura. Sería como una suerte de dialéctica. La crítica a eso sería, ¿por qué estar llamando de manera tan rápida a la institucionalización y al ordenamiento de este imaginario? ¿Por qué no dejar que estos imaginarios sigan proliferando, sigan diversificándose en su heterogeneidad y desde allí realmente vayan emergiendo sujetos que eventualmente no los podemos leer todavía? Porque en ese esfuerzo de lectura, de alguna manera podemos cristalizarlos prematuramente. Es lo que me animo por ahora a decir, querido Agustín. Eh, Voy leyendo rápido quienes dicen hola, gracias o felicitaciones. Les voy agradeciendo seguramente después por interno a muchas de las personas que además conozco aquí. Eh, Bernardita Loredo, hola Bernardita, dice muy cierto lo del goce cínico. Sí, ese es un problema importante, ¿no? El problema recomiendo bastante la lectura aquí de Emiliano Exposto, que trabaja el problema de la economía libidinal, de cómo nuestro inconsciente está constituido, que el objeto del inconsciente es precisamente el goce del capital. Y por lo tanto, la complejidad de la destitución del otro neoliberal es todo un asunto que no se explica solamente por las cadenas equivalenciales de Laclau, que hay algo de lo real, hay algo de lo afectivo, de lo pulsional, de lo inconsciente, por lo tanto, que es necesario trabajar, y ese es un cambio cultural, no es solamente un cambio institucional, y pasa por prácticas biopolíticas incluso. Eh, David, hola Rodrigo, hola David, te saludo de vuelta. Me pareció una maravillosa ponencia y solo quisiera preguntar si la idea de el corte es la estructura. ¿Pudiese dar un punto que una de las aristas lacanianas y las aristas sociopolíticas de Laclau, Badiou, Zizek, a ver, voy de vuelta. El corte es la estructura. A ver, para el postestructuralismo de Lacan y por lo tanto de Laclau, evidentemente el problema de la estructura es que la estructura social es incompleta. Por eso es que Laclau dice la sociedad no existe. No porque no exista como dato, sí, la sociedad existe, así como la relación sexual no existe en Lacan, no es que la gente no coja, no es que la gente no tenga relaciones, sino un problema estrictamente formal, matematizado. Entonces, tiene que ver con la lógica del no todo. Entonces, efectivamente, la dislocación y el antagonismo es estructural, no hay una identidad totalizadora posible. ¿Mm? Eso es un presupuesto de Laclau, por supuesto. Eh, y desde allí lo sociopolítico necesariamente tiene que estar pensado a la luz de esa brecha estructural, de esa ontología insubstancial que produce precisamente al sujeto político. Así que, a grueso modo, si es que en algo entendí tu pregunta, David, te diría que sí, que Laclau, Badiou, Zizek comparten ese presupuesto. Laclau en la teoría de la dislocación, Badiou en la teoría del acontecimiento y Zizek en la teoría del acto, que lo toma un poquito del trabajo de Laclau, perdón, de Lacan con Antígona. ¿Mm? Eh, Felicitaciones, hola, papá, hola de vuelta, cariños. Me quedo con la pulsión de vida como motor de la historia y el discurso pro vida. Sí, hoy día hablábamos con José Luis Acevedo, un amigo, abogado, amigo además de la biodanza. Tenemos nosotros un chat de biodanza y política en el que conversamos todos los días en la contingencia. José Luis es un gran abogado, experto en derechos humanos. Y se plantea la cuestión de los afectos y de la pulsión de vida como motor de una nueva institucionalidad para Chile. Plantear una matriz biocéntrica para pensar las leyes, que incorpora, por supuesto, las teorías de género, la ecología, temas que han estado ausentes de la izquierda tradicional del siglo XX, sin duda. Así que me parece que sí, que algo de la pulsión de vida o de los imaginarios pro vida de la biopolítica de Expósito, en ese sentido,
tiene que estar presente en lo instituyente social de Chile en estos momentos. Así que bueno, gracias por tu comentario, José Luis. Un abrazo para allá. Gracias desde Argentina, me dice Gabriela Infeld. Hoy con una marcha me sirve para comprender alguito. Entiendo que por ahí, por Argentina, había una marcha por estos días, como se convocó en Madrid hace poco, de, en contra de las cuarentenas, ¿sí? Es lo que nosotros podríamos teorizar como individualismo de masa, ¿sí? Cómo los discursos finalmente anti-vida también pueden articularse en masas demandando algo. Así que es todo un punto a pensar. ¿Sí? Le seguí un poco hoy día las publicaciones también a los argentinos que son más amigos, eh, de alguna manera cuestionando y diciendo en algunos tweets así como agrupémonos masivamente en el no salir a marchar. Es decir, que hay una resistencia popular desde las plataformas de Internet en el quédate en casa. ¿Mm? Pero es muy interesante el tema y pensarlo también desde la teoría de discurso. Eh, Humberto Lubert Gutiérrez dice, instituciones que funcionen, poner a andar al elefante. Sí, instituciones que funcionen. Lo que pasa es que en la teoría de la democracia radical de Ernesto Laclau, que es esta teoría agonística, lo que interesa, y esto lo trabajan los institucionalistas también, como René Leroux, es que una institución sana necesariamente es una institución en crisis. ¿Mm? O para ponerlo en términos de Castoriadis incluso, una institución que cristaliza un imaginario instituyente, que cristaliza un espíritu, un ideario, un sueño colectivo, una soberanía popular, que se vuelve ley, que se vuelve institución, luego se autorreproduce en sus propias lógicas de poder y olvida ese momento instituyente y pasa a ser institución pura, formalidad vacía. Y lo que tenemos en las democracias liberales tardías es precisamente eso, que la política institucional está fracturada del campo popular y no existe diálogo posible. Y todas las revueltas, así como los movimientos sociales y esta tercera fuerza que no es ni Estado ni mercado, sino que es la sociedad civil organizada, han tomado fuerza en las democracias participativas. Por supuesto, ahí podemos tener debates respecto de si es posible en un Estado-nación tener democracia directa, es decir, sin instituciones ni representantes políticos, o no. Tiene algunos problemas ese ideario, incluso Zizek los trabaja como el super yo de la participación, pero a mí me parece que las instituciones y los representantes políticos se sostienen, más allá de que otros agentes políticos también tienen que estar fortalecidos, porque cuando un pueblo logra una conquista, tiene que haber una legalidad institucional que le dé garantía de estabilidad a esa conquista. A su vez, hay desafíos complejos como los desafíos ecológicos, de sustentabilidad, que necesitan de alguna manera de un Estado que sea capaz de planificar, de dialogar incluso con Estados-nación distintos transnacionalmente, como política central de miramientos por un desarrollo sustentable, por ejemplo. Y desde allí la democracia puramente directa, plebiscitaria o atomizada en pequeños territorios no permitiría, vamos a decirlo así, dar esas garantías. Por lo tanto, la democracia radical participativa tiene instituciones y representantes políticos, pero esas instituciones y representantes políticos debieran estar siendo permanentemente interpelados, en crisis, reinventados, y a su vez la política, la frontera entre lo público y lo privado, no está dibujada por esos representantes. Es decir, la ciudadanía es lo político. La teoría de Ernesto Laclau es la teoría de lo político. Lo político no es la política instituida, sino precisamente la revuelta popular. Bueno, Jaime Castro, otro gran compañero. Gracias, querido, te abrazo. Este nuevo sujeto que crea el hecho pareciera que en un momento se replica o exporta al resto de Latinoamérica. ¿Crees que eso hace posible la creación de un nuevo sujeto con un carácter más global? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jaime, no tengo idea. Ojalá que sí. Ojalá que... a mí me da la impresión de que cuando uno trabaja con el eso piensa de Lacan,
y con la teoría del acto, lo que uno podría pensar es que hay algo en el orden simbólico y en el momento sociohistórico que estamos viviendo del neoliberalismo que genera condiciones de posibilidad para la emergencia de un sujeto político distinto. Y eso en Sudamérica de repente tiene olas, ¿sí? En su minuto estuvo el kirchnerismo, estuvo Lula, estuvo Pepe Mujica. Bueno, en Chile, a pesar de que el proyecto Bachelet tiene que ver mucho más con la transitología de la concertación, fue la primera presidenta mujer, en fin, hay oleajes que van y vienen en Latinoamérica y es interesante leer los movimientos políticos a la luz de lo transnacional, porque al mismo momento en que se produjo la revuelta popular en Chile, se estaba produciendo en Colombia, se estaba produciendo en Europa en otras partes, bueno, eso ya es otro tema. Así que sí, me parece interesante pensar en esto que dice Jaime, pero trasciende, sería un poco megalomaniaco decir que tengo alguna respuesta relativamente certera a eso. Bueno, ahí Agustín me manda felicitaciones nuevamente, en fin, ya una invitación a conversar que acepto muy agradecido y honrado, Agustín. Bueno, Germán y Gini dicen, la contraposición de posturas hegemónicas puede llevar a la repetición de los hechos del 73 en Chile, que es el movimiento de la dictadura militar de Pinochet, dictadura cívico-militar, para ser más preciso, con todas sus nefastas consecuencias de destrucción social. ¿Qué salida ves, Rodrigo, desde la politología a esta confrontación entre significantes flotantes que marcan el Chile de hoy? Abrazos, Germán Roja. Bueno, precisamente la tesis de Carmi es que los movimientos populares no alcanzaban este punto más álgido por el fantasma transitológico. Con fantasma transitológico, recomiendo mucho la lectura de ese texto. Lo que dice es que se genera como en la fábula, ustedes saben que la fábula deja una enseñanza, ¿no? La fábula sería la siguiente. Hubo una vez una tal unidad popular que se atrevió a desafiar el pacto oligárquico de Chile y entonces vino el lobo feroz Pinochet con su institucionalidad a reprimir ese proyecto. Consecuencia, no se atreva usted nuevamente a desafiar el pacto oligárquico porque nuevamente ocurrirá que advendrá la dictadura cívico-militar. En Chile nosotros vimos crecer enfrentamientos que eran, por un lado, muy simbólicos, muy bellos, las performances de los 8M, feministas, etcétera, pero también habían formas de enfrentamiento civil y de civil con las fuerzas de orden del Estado que, que hacían olfatear, digamos, ¿no? Este antagonismo social que podía advenir en una dictadura. En algún momento hubo este fantasma de un nuevo golpe. Vivimos, de hecho, muchísimas noches de toques de queda antes del coronavirus. Por lo tanto, no es algo impensable. A mí me da la impresión de que el concierto internacional es distinto. No estamos en el medio de la Guerra Fría tal como estaba planteada por aquella época. No, no existe un Estados Unidos con el mismo poder hegemónico sobre Sudamérica. Algo se ha avanzado en derechos humanos y me da la impresión, además, de que el movimiento popular ahora tiene miramientos por instituirse y generar una cultura, si ustedes quieren, democrático-participativa, que va a ir produciendo instituciones nuevas y que no va a generar este momento de dictadura. Eso sería como mi declaración de intenciones, mi deseo, pero también mi lectura por lo que alcanzo a ver. Así que Germán, dudo mucho que se produzca aquello que tú dices, a pesar de que el fantasma del 73 y los recuerdos de aquella época, sobre todo para quienes lo vivieron, están ahí, se redespertaron, vamos a decirlo así, freudianamente. Hubo una huella que despertó una huella anterior. ¿Mm? Y hay muchos significantes que se repiten en esa época. ¿Mm? Bueno, hasta ahí me hace llegar Arturo sus preguntas y comentarios. Eh,
Quiero, si es que no llega ninguna otra cosa, lo voy a mantener abierto en todo caso, agradecerles tremendamente y decirles un ejemplo que a mí me parece tremendamente ilustrativo. Es que cuando en Chile, después de una revuelta popular que produjo tanta alegría por una parte, pero por otra parte tanta angustia y dolor por la represión que ésta supuso, adviene el coronavirus. Un coronavirus que sustituye metonímicamente los cacerolazos masivos de las revueltas populares por las ollas comunes de la subsistencia, y la potencia que sigue habiendo del pueblo ayuda al pueblo. Y eso es emocionante, primero que nada. Pero también muestra la gran falla de la institucionalidad de poder hacerse cargo de las demandas populares y de la inequidad estructural de la República de Chile. Me acuerdo del chiste de Slavoj Žižek para metaforizar para mí la función que ha cumplido el gobierno de Sebastián Piñera en todo esto. El chiste es el siguiente, y que intento metaforizar al pueblo de Chile sufriendo de inequidades estructurales por una parte y de un coronavirus que viene a radicalizar eso, puesto que el coronavirus mata al proletariado, que es el que tiene que salir a trabajar. Bueno, el chiste es el siguiente. Es triste, pero al mismo tiempo creo que muy preciso. Dice, cuando uno está en el medio de un túnel, en el medio de la desesperanza, de la oscuridad, cree que ya no hay salida. De pronto, hacia el final del túnel, uno observa una luz. Resulta que esa luz es el tren que viene en tu contra en el túnel. Y creo que el gobierno de Chile es ese tren que viene en tu contra en el medio de esta gran adversidad estructural que vivimos. Entonces es necesario luchar por la hegemonía no solo cultural, no solo de prácticas sociales, sino también por recuperar instituciones que sean más dignas de nuestro pueblo. Esa sería para mí la enseñanza. Eh, bueno, creo que quizás pueda después llegar alguna otra cosa más, pero es un buen momento para dejarlo acá. Les agradezco vuestra compañía, vuestro respeto, interés por estos temas y quiero hacer un homenaje sentido a todas, a todes, a todos quienes luchan día a día desde sus distintas plataformas, desde la subsistencia, desde los movimientos populares barriales, desde la academia, intentando deconstruir el capitalismo cognitivo que nos azota a todos, eh, y muchos cariños a Sudamérica, fundamentalmente, y a todos quienes estamos soñando un mundo distinto desde el psicoanálisis, que creo que trae como noticia no autoidealizarnos, es decir, saber que nosotros estamos tramados por las mismas lógicas de poder en la constitución de nuestra subjetividad. Y desde allí no solamente tenemos que destituir al ellos maligno del poder instituido, sino que tenemos que ser capaces de ser tremendamente subversivos respecto de nosotros mismos, ser sospechosos de nuestras verdades. Como dijo en algún momento mi compañero Roque Farrán, también tenemos que saber bajarnos de nuestras propias palabras, de nuestras propias certezas, para poder imaginar mundos posibles y también mundos imposibles. Bueno, buenas noches, gracias, cuídense y un gran abrazo.